Ministro de Gobierno, Hugo Moldis, a quien los saludamos esta noche. Hugo, un gusto de saludarlo. Buenas noches. Gracias Buenas noches, César. por aceptar nuestra invitación. Está Cecilia también en Santa Cruz. Cecilia, por favor. Muchas gracias. Cecilia. Hola, buenas noches, don Hugo Moldis. Un saludo para usted hasta la ciudad de La Paz. En Santa Cruz quiero darle la bienvenida también a don Álvaro Puente, que es analista político también y educador, por supuesto, y liderizó algunas plataformas y sigue haciéndolo en el caso de plataformas ciudadanas. Ahora, plataformas que tienen que ver y que también están involucradas con el tema de defender el voto por el no en el referéndum nacional. ¿Cómo está, Álvaro? Buenas noches. Muy bien, Cecilia, y un gusto estar contigo. En la ciudad de La Paz, don Hugo Moldis, quien nos acompañará esta noche en el debate también, con don Álvaro Puente aquí en Santa Cruz, junto a César Galindo. Buenas noches. Bien, entramos en materia, Cecilia, ya inmediatamente para conocer algunos detalles de qué es esto que se ha planteado en este último tiempo. ¿Cómo entendemos esta manifestación que se ha desarrollado el día de hoy? Don Hugo Moldis, por favor. A ver, la democracia boliviana es una democracia muy viva y creo que todos deberíamos sentirnos contentos de eso, en la medida en que de democracia viva no se convierta en una democracia de violencia como algún sector de la oposición desarrolló en Venezuela y que fue claramente derrotado política y electoralmente en las últimas semanas. La derecha, las oposiciones de derecha diversas, derechas políticas, partidarias, derechas mediáticas, plataformas ciudadanas, entre comillas, se han movilizado el 10 de octubre tratando de apropiarse de una democracia por la que la inmensa mayoría de ellos no lucharon. Muchos de ellos han tenido relación con gobiernos que al mismo tiempo son herederos de muchas dictaduras. Hay cierta militancia, entre comillas, de izquierda, que parece, parafraseando al Che, más temerle a una movilización popular que enfrentar los planes de Estados Unidos. Y bueno, pero han tomado la calle. Y hoy le ha tocado, bueno, la semana pasada el movimiento al socialismo, hoy se ha vuelto a movilizar. Eso implica que en el escenario no solamente son las urnas, no solamente es el ámbito institucional, sino que también son las calles. Sí. Son las calles donde se muestran relaciones de fuerza y me parece correcto. Gracias por esta introducción, don Hugo Moldis. Revisemos, Cecilia, amigos televidentes, lo que decía hoy el vicepresidente del Estado a propósito de este tema. No es que dirige el país un partido, un grupo de amigos, sino que dirige el país una confederación de confederaciones sociales. El vicepresidente, con relación a las movilizaciones en favor de la repostulación de Evo Morales, dijo que es parte de la naturaleza social y que el Estado gobierna desde las organizaciones y las calles. Tenemos una doble gobernabilidad, en las calles y en el Parlamento. Y estas manifestaciones que están comenzando a organizarse en los últimos días tiene que ver con nuestra naturaleza social. Somos una estructura política que gobierna desde el Parlamento y el Ejecutivo y que gobierna desde las organizaciones sociales y las calles. Para René Joaquino, estas acciones, al igual que de los opositores, es una forma de presión. No tienen suficiente cuerpo para movilizarlos de la oposición, simplemente se quedaron ahí. Pero del otro lado también están presionando. Yanine Áñez y Yerko Núñez dicen que son mecanismos mañosos y que incitan a sus militantes a pisotear la Constitución. Incentivando a que sus militantes pisoteen, vulneren la Constitución política del Estado. Consideramos que esto es un abuso. La desesperación los lleva a utilizar mecanismos mañosos. La desesperación por continuar en el poder los lleva a menospreciar la democracia. Bien, esto es lo que manifestaba tanto el vicepresidente
el oficialismo y oposición a propósito de las movilizaciones el día de hoy. Cecilia. Lo que se puede entender de todo esto es que hay sectores que están movilizados para un lado y para el otro, en busca de la reelección. Se puede denominar sin duda alguna lo que estamos viviendo en este momento. Sectores que marchan apoyando una posibilidad de una reelección y sectores que marchan también y que se manifiestan rechazando la posibilidad de una reelección. Este es el escenario que hoy se vive. En instantes le vamos a consultar a don Álvaro Puente, que nos acompaña también aquí en Santa Cruz, su opinión respecto a lo que hoy se ha vivido en la ciudad de La Paz. Veamos, por favor, esto. De nuestros movimientos sociales, de nuestros sindicatos, de nuestros... Vamos a nosotros en instantes poner el informe con relación a este tema. Don Álvaro, mientras tanto, su palabra, hoy en la ciudad de La Paz, ¿cómo lo calificamos? ¿Cómo lo vemos? Por un lado, me parece muy positivo que la gente tenga derecho a decir quiero o no quiero, que se exprese todo el mundo, pero hay una expresión fundamental. La democracia no es el gobierno del que grita más, del que se mueve más, del que marcha más, sino es el gobierno de la mayoría. Y el referéndum ya fue eso, fue una decisión mayoritaria, vigente, intocable. Entonces me parece muy bien que la gente tenga derecho a decir yo quería otra cosa. Está muy bien, pero la situación legalmente es otra y no nos parece en general a nadie muy ético que el partido que gobierna llame a sus militantes y a sus partidarios a gritar contra la ley, contra la Constitución. No es normal. Pero bueno, todos tenemos derecho a expresar nuestra pena, nuestra rabia, nuestros deseos, nuestros sueños. No tiene más sentido, está muy bien, es señal de democrática, pero no debiera tener trascendencia a la hora de tomar decisiones. Se decía hace algunas horas, don Álvaro, igual consulta también para don Hugo Mollis en la ciudad de La Paz, que hay vías constitucionales. Primero se plantearon 4, el vicepresidente planteaba el fin de semana una quinta opción, que es abrir la posibilidad de una constituyente para procurar esta reelección, para procurar que Evo Morales sea candidato nuevamente. Hay vías, debe haber vías constitucionales, quizás la única realmente sea la de la constituyente. Lo que se ha planteado de que el Tribunal Constitucional, el que ve si las leyes y la vida se adaptan a la Constitución, no es un tribunal que pueda juzgar la misma Constitución, tiene que someterse a ella y punto. Entonces, esa no es vía constitucional, hay otras que no son constitucionales, en cambio puede ser, lo de convocar una constituyente pudiera ser constitucional, no sé, no soy abogado, no es mi campo ni me preocupa, pero es en el que puede haber un cambio. Con todo, hasta a la constituyente debiera influirle la decisión nacional aceptada ya de que no debe haber reelección. Con todo, esa constituyente será soberana y tendrá derecho a normar lo que le parezca mejor. Pero el camino va por otro lado. Yo creo que precisamente esta angurria de poder, estas peleas por seguir, por aferrarse al trono, debilitan más al gobierno, debilitan más a Evo Morales. Y habrá que ver en esa constituyente cómo está conformado el patio, cómo son las mayorías, etcétera. A no ser que nos hagan lo que hicieron en Venezuela, de convocar una constituyente y que voten solo las organizaciones sociales del MAS. Ay, claro, pero si es algo democrático realmente, tampoco creo que sea para tener de miedo. Don Hugo Mollis, hay 4 vías constitucionales, se planteaba una quinta, la posibilidad de una constituyente. Para ustedes, en este caso, ¿cuál sería la vía, obviamente dejando al margen el tema de esta consulta al Tribunal Constitucional, que ya es una vía que está en camino, cuál sería la vía más prudente en procura de conseguir la posibilidad de una reelección o de una nueva candidatura? El MAS ha aprobado en su Congreso 4 vías, de las cuales se está utilizando una. Las 4 vías perfectamente constitucionales, perfectamente legales, y cuando se omite una opinión política, no se necesita ser abogado. Álvaro, con todo el respeto que se merece, debería conocer un poco la Constitución para saber si es legal o no, porque lo primero que hay que discutir es si es legal o no.
Lo segundo, si es legítimo o no. Las decisiones que tomó el movimiento al socialismo lo reconoció el propio presidente Mesa y Carlos Berg, que no son precisamente oficialistas, es que de esas 4, 2 que terminan en referéndum eran completamente legales. Por eso Mesa dijo algo que no le gustó a la oposición, y es que sería extraordinario que el MAS vuelva a recurrir a un nuevo referéndum. ¿Se acuerda, verdad, César? La tercera es la renuncia y la cuarta es la interpretación constitucional. Interpretación constitucional que en la jurisprudencia vamos a ver que desde la mitad de la década de los 90 han sido más los gobiernos de derecha o de centro, empezando por Óscar Arias en Costa Rica, en recurrir a la Sala de lo Constitucional. Para eso está la Sala de lo Constitucional o el Tribunal Constitucional, para ejercer control constitucional, o también el tema de la convencionalidad. Y aquí se ha recurrido en todos estos países a discutir en torno a que sí es más democrático el derecho a elegir o ser elegido, o a restringir el ejercicio de derecho. Ojo, no solo en Bolivia. Costa Rica, República Dominicana, Argentina, el Perú, Nicaragua, cito Nicaragua al último, Colombia, y es evidente que el ejercer el derecho a ser elegido y a elegir es más importante que a ponerle un límite al ejercicio de ese derecho. Y bueno, y está el que se ha planteado, que es de la Asamblea Constituyente, que ciertamente ya no sería solo para modificar el 168, sino para medidas de carácter más estructural, porque ojo, nuestra Constitución, el artículo 411, reforma parcial vía referéndum, ¿verdad? Reforma total, Asamblea Constituyente, todas perfectamente constitucionales. Ahora, Hugo, la siguiente consulta. El presidente, vicepresidente en varias oportunidades, el año 2006, 2007, probablemente ha manifestado que no existía ninguna decisión de perpetuarse en el poder o de buscar una reelección inmediata, y hoy estamos hablando de un pedido de repostulación. ¿Cómo entendemos esto? Sí, yo quisiera entenderlo más allá de la concepción liberal de último tiempo, que le pone límites al ejercicio de mandatos, y digo liberal de último tiempo porque el liberalismo empezó un ciudadano, un voto, sin ponerle restricción al ejercicio de esos derechos. Ojo, cuando se aprueba el Pacto de San José, América Latina, y ya estoy hablando incluso del liberalismo en el siglo XX, América Latina era un mar de neoliberalismo, había un solo gobierno de izquierda que era Cuba. Así que esos mismos gobiernos, esos mismos estados conducidos por gobiernos neoliberales, aprobaron el Pacto de San José, ¿no? Bueno, donde en el artículo 23 se limita al ejercicio de ese derecho solo por razones de edad, de nacionalidad, de sentencia ejecutoriada o de declaración de incapacidad permanente. Después no establece otro tipo de restricción. Ahora, muy bien, ¿cómo entender en ese marco lo que se está proponiendo? La pregunta es, ¿es interés de Evo quedarse? ¿O es necesidad del país y del pueblo contar por un periodo más con Evo para consolidar los cambios que nadie puede negar, que son indiscutibles, hacia el año 2025. Yo tengo la impresión que es más lo segundo, es necesidad de este pueblo, necesidad de este país contar con Evo que el interés de Evo de quedarse. Ahora, don Hugo Moldis, en este sentido, bueno, y creo que aquí tiene algo que aportar don Álvaro Puente, usted decía, es más la necesidad del país de seguir contando con Evo como presidente, pero ya hubo un referéndum, se le preguntó a la gente el 21 de febrero y el resultado fue un no. Sí, un no que todos sabemos, independientemente de por qué fue motivado una parte de ese no, que todos sabemos que fue en base a una mentira perversa que puso en evidencia el papel de los medios y de las redes, como puso en evidencia la mentira grosera, perversa, que Televisa le vendió
con el caso de la niña Frida en el terremoto en México hace poco tiempo. Así que el que quiera no discutir el papel de los medios y el papel de las redes, o es un ingenuo o deliberadamente le está mintiendo a la gente. Muy bien, al margen de eso, hubo una victoria pírrica. Pero el tema no es ese el debate, hubo una victoria pírrica del no. Nuestra Constitución no cierra, vuelvo a repetir, no cierra la posibilidad de otras vías. Ahora, ¿eso está bien o está mal? Ese es otro debate. Lo cierto es que cuando se aprobó la Constitución, no se dijo que la toma de una de las vías era por última vez o cesaba la toma de otras vías. Eso no dice la Constitución, en ninguna parte. Don Álvaro. Bueno, primero hay mil cosas. Eso de que el derecho a ser elegido que dijo Costa Rica, todos tenemos derechos a miles y todos los derechos y los deberes la ley los regula. No tenemos el derecho absoluto, y el que menos puede reclamar el derecho a ser elegido es el que ya ha sido elegido, ya cumplió su derecho, ya ha tenido lo que quería, ya ha tenido ocasión de dar al país lo que tenía derecho de dar. Me parece muy bien, pero es una falacia el decir que Evo Morales, pobrecito, nadie le reconoce el derecho que tiene a ser elegido. Se le ha reconocido que ha sido elegido más veces de lo que la ley permitía, pero siguen con la cantaleta. Ya hay jurisprudencia. Ríos Montt de Guatemala, en base a eso de San José de Costa Rica, ya se le dijo que no tenía derecho a exigir ese postulado. ¿Esa jurisprudencia dónde, don Álvaro? ¿Esa jurisprudencia dónde? ¿Dónde se ha sentado esa jurisprudencia? En las instancias estas de tribunales internacionales de derechos humanos latinoamericanos. Ya está claro, pero pueden seguirse aferrando a eso. Es ridículo. El único que no puede decir que tiene derecho a ser elegido, podemos ser los que nunca hemos sido elegidos. Los que ya han sido elegidos, me parece que es una falacia, y es como que Patiño se hubiera quejado de que tenía derecho a comer. No, pues, se ha acaparado todas las elecciones y encima reclama el derecho a ser elegido. Bien, pero pase eso tiene que ir a tribunales con capacidad para juzgarlo, y no a un tribunal constitucional que no puede cambiar la Constitución. Ese es el problema más serio. Y me parece que ya está bien de que todo es etiquetado, todos son los de derecha, son el cuco, los que nos van a, todos los de derechas y los malos. No, estamos hablando de ideas, y veamos eso de que es el interés del país o no. Yo creo que incluso para disfrutar de un gobierno de Evo Morales, el país necesita que Evo ahora se retire y se vaya a su chaco y contemple el país y su gobierno desde afuera y vea lo que hay que cambiar y mejorar. ¿Por qué cree eso? Porque usted hizo campaña en el referéndum. Imagínate tú eso, un Evo que va y termina su gestión y se retira, y después ahí sí puede ofrecer algo nuevo al país, después de haberlo contemplado desde fuera, después de haber contemplado su misma gestión, después de haber reflexionado sobre lo que hizo y sobre lo que le faltó hacer. Ahí sí puede ser muy interesante. Pero un señor que se aferra y que llama a las organizaciones populares que por favor lo pidan a él, eso me parece que es malsano, y eso es lo que le está haciendo daño al gobierno. Cuando haya elecciones constituyentes, si las hubiera, ahí veremos cómo todas estas argucias y este aferrarse al poder y esta borrachera de poder, en el fondo le hacen daño a un gobierno y a un personaje que podrían quizás en otra oportunidad y con otros modos podrían ser más interesantes para el pueblo, y pudiera ser que tuvieran hasta perspectivas reales de ofrecer algo nuevo al país. Muchas gracias, don Álvaro. César, don Hugo Moll dice en la... Álvaro, yo quiero hacer una consulta para Álvaro y también para Hugo al mismo tiempo. Dime, César. En este momento, Álvaro, lo que estamos advirtiendo es que el movimiento al socialismo aparentemente pretende buscar la repostulación del presidente Evo Morales.
la gente se pregunta, la opinión pública se pregunta, ¿y dónde está la oposición política para decirle no? Usted no puede repostularse. ¿Hay algún frente, hay algún candidato en este momento? No lo visualizamos. ¿Por qué cree que no se lo visualiza, Álvaro? Es otro tema. Ciertamente tenemos una oposición subdesarrollada. Ciertamente tenemos la historia de todo el primer momento político del gobierno de Evo Morales. Toda la oposición solo quería el no Evo, y el negar una cosa nunca es una propuesta. No aceptaban ese cambio, y ese ha sido su pecado. Están lentamente reaccionando y puede ser que surjan líderes o no. Eso es una cosa, pero no tiene nada que ver la estructura, la forma que decidamos de gobierno. No es la oposición la que debe decir no Evo, igual que no es Evo el que debe decir yo quiero, no. ¿Quién debe decir? Tiene que decirlo el país, el pueblo, la sociedad, y eso ya lo hemos dicho, lo ha dicho la sociedad. Y yo nunca he querido ser de ningún partido, nunca aceptaré ser de ningún partido, y sin embargo, en esta campaña del referéndum sí me involucré, porque me parece que es muy elemental definir un país en el que aceptamos a todos, entra un candidato, se le da el tiempo, haga su propuesta, ha hecho su propuesta, haga su cambio, hace su cambio y se dice, muy bien, ahora que venga el siguiente. Me parece que es la estructura de país más sana, la que asegura un país que rejuvenece permanentemente. Me parece que eso de aferrarse a ídolos que quieren ser candidatos, no candidatos, quieren ser presidentes vitalicios, es volver al tiempo de los reyes, que creo que es lo más opuesto a la izquierda de la que se enorgullecen los del gobierno actual y medio mundo. Tenemos que tener un país que sueñe más con el futuro, que sueñe más con ideas nuevas y con cambios. Evo Morales ha dado lo que tenía, y si puede dar algo más será después de retirarse y reflexionar y escuchar al país, porque ahora ahí donde está, rodeado de todo el coro de los que le echan incienso todo el día, no es capaz de juzgar ni su propio gobierno, me parece a mí. A ver, está bien, pero seguimos sobre lo mismo, Álvaro, es decir, hay que decirle no a la repostulación del presidente Evo Morales por lo que usted acaba de mencionar y por lo que conocemos, que ya está bastante tiempo. Pero vuelvo a preguntar, y esta vez para Hugo, ¿cuál es la cabeza visible de la oposición para poder decir, bueno, sí, evidentemente tiene que haber... Ese es el tema, César, ¿no? Porque cuando se reflexiona sobre el pensamiento abstracto, como lo hace Puente, más allá del Dios y del diablo, y no situarse en la realidad histórico-concreta, porque lo concreto es que la gente tiene que elegir, lo concreto es que al frente tienes un gobierno que con todas las equivocaciones y los errores ha cambiado radicalmente este país. La Bolivia de hoy es absolutamente distinta. Segundo, la pregunta es ¿por qué cambiar a un gobierno que está haciendo bien las cosas, el país que más crece en la región, el que mejor distribuye la riqueza, en fin? ¿Para qué cambiar? Y más aún, si no hay un proyecto alternativo que no sea el pasado. Y ya estamos viendo en Argentina, y eso que Macri hay que admitir que ha logrado construir cierto consenso ideológico, pero ya estamos viendo en el Brasil, que es la destrucción de Brasil, la destrucción de la Argentina, nuevamente privatizaciones, transnacionalización. No estamos hablando de una cátedra universitaria, estamos hablando de que en 5 años el país puede ser destruido, o por lo menos no profundizar lo que se ha logrado hasta ahora. Así que ahí hay una cosa absolutamente concreta. Segundo, yo creo que la oposición tiene que ponerse de acuerdo, porque es bueno que se den chanchullos entre ellos, ¿no? Ríos Montt, Álvaro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo no a un tipo que estaba siendo procesado por los delitos cometidos en la dictadura en Guatemala. Ese es el tema, no fue nada que ver con la reelección. No sé de dónde está sacando ese ejemplo. Yo lo escucho a Carlos Bert, lo escucho a Roger Cortés, parece que te van a tener que afinar un poquito
el libreto ahí que seguramente lo tienen intercambiándose, ¿no? Entonces, yo digo, finalmente viene la elección, el 2019. El pueblo dirá, sí, premiará a las autoridades que han hecho bien su trabajo, no solamente Evo Morales, asambleístas, en fin. El 2020 habrá elecciones subnacionales, premiará a los gobernadores y alcaldes que lo hayan hecho bien y castigará a los que lo han hecho mal. ¿Qué mejor principio democrático que ese? No el que está opinando ni Hugo Moldis ni Álvaro Puente. Que sea el pueblo en las urnas el que decida si quiere estabilidad, crecimiento, mayor distribución de la riqueza, salto al siglo XXI, ya estamos en el siglo XXI, pero bueno, con la agenda del siglo XXI, o quiere volver a un pasado con una oposición que lo único que le dice es no a todo y que hasta ahora no ha presentado en 12 años una sola idea que pueda ser debatida en el conjunto del país. Don Hugo Moldis, si bien en este momento, sí, don Álvaro también, la misma consulta, si bien en este momento tanto usted, don Álvaro Puente, como don Hugo Moldis han coincidido en que no hay un líder visible de oposición, que no ha habido en este último tiempo un líder visible de oposición, le hago la consulta, ¿por qué no seguir con el modelo, si el aparato del gobierno, es decir, si el gobierno quiere seguir con el actual modelo, pero plantear otro candidato? ¿Por qué solo el candidato Evo Morales? ¿Me lo está preguntando a mí? Sí, don Hugo Moldis, a usted. Bueno, se lo respondo. A ver, yo creo que en la historia, excepcionalmente, se produce una articulación, podríamos llamarle, entre tres vórtices, un triángulo, entre liderazgo histórico, porque no es lo mismo ser jefe de partido, ser presidente de cualquier país, que tener un liderazgo histórico. Siglo XX, Víctor Paz, para mal o para bien. Esta primera parte del siglo XXI, Evo Morales, seguramente para unos para mal, para otros para bien, pero hay que reconocer que es un líder fuera de serie, los líderes no nacen todos los años. Su articulación con la fuerza organizada del pueblo, hoy debilitada. A mí me agrada particularmente que los movimientos sociales vuelvan a tomar la calle, porque es la democracia de la calle, participativa, directa y comunitaria, y lo que nos está demostrando la lucha de los pueblos latinoamericanos y lo último de Venezuela, es que pueblo, escribí yo algo en la época así, pueblo que lucha no se jode, ¿sí? Fuerza organizada del pueblo, y proyecto alternativo, proyecto que se está ejecutando desde el año 2006. Entonces, ese triángulo que se construye muy pocas veces y excepcionalmente en la historia, en cualquier país de América Latina, en cualquier país del mundo, es un triángulo que a mi juicio es la clave de la victoria. No estoy hablando, por lo tanto, solo de un presidente, un modelo. Estoy hablando de un presidente, de un liderazgo histórico que va más allá de su ejercicio presidencial, que le ha impreso un ritmo y una profundidad a los cambios que se están haciendo en el país, que yo veo difícilmente hoy, en este momento, alguien que pudiera hacer lo mismo. Y no le voy a quitar el brazo a la jeringa. Yo creo que la gran tarea de Evo Morales, de aquí hacia el 2025, en caso de que el Tribunal Constitucional sentencie favorablemente y sea candidato, que yo creo que es el obstáculo mayor, porque si es candidato yo estoy absolutamente convencido que va a ser presidente. Yo creo que la gran tarea es empezar a formar una estructura de cuadros, se llame partido o no se llame, que sea capaz de prolongar el proyecto, de prolongar el modelo más allá de su propia presencia física. Pero en este momento creo que su presencia es insustituible. Ahí está clara la respuesta de don Hugo Moldis, Cecilia, para cerrar. Don Álvaro Puente, también, adelante. Mira, primero, no creo que se pueda suponer que no hay líderes ni va a haber candidatos. ¿Por qué? Si no, toda la artillería del MAS es para insultar a todos los actuales líderes de partidos. Pobre Carlos Mesa todavía no es candidato y no hay día que no lo insulten. ¿Por qué? Porque es peligroso rival. Puede surgir alguno, puede haber,
Y debiera haber surgido uno en el MAS, como tú dices. Jamás se ha dicho en el referéndum que no participe el MAS. Claro que debe participar. Yo creo que es el más beneficiado, el MAS, con el no del referéndum, porque le obliga a renovarse, le obliga a dar alas a su gente, le obliga a generar líderes internos. Sería el ideal para el MAS el entender qué ha sido el referéndum. Sería un partido que empieza a renacer y empieza a convertirse en alternativa nacional, y no un coro que rodea a un personaje, Evo Morales, que es líder indiscutible, pero nadie es insustituible y el MAS debiera generar otros. Pero imposible, no pueden. Cuando Javier Albó le dijo a Evo que se retire y que proponga a Choquehuanca, que era canciller, enseguida el pobre Choquehuanca salió despedido de los ministerios porque era un peligroso rival. El MAS debiera preparar a esa gente en vez de castigarla cuando sobresale. Y eso es lo que pide el país. El país tiene derecho a decir quiero a este de presidente, pero también tiene derecho a decir quiero un país así. Quiero un país que se renueva, quiero un país que abra espacios a nuevos líderes. Tiene derecho, y tan tiene derecho que se ha planteado un referéndum por eso. Entonces, si no hubiera derecho en el país a tomar esa decisión, ¿para qué convocar un referéndum para cambiar la Constitución? El país ha tomado una decisión, ha tomado una opción, y me parece que eso nos va a obligar a todos a tener un país más joven, un país que se aferra menos a líderes intocables y menos personalista, un país más institucionalista, que me parece que lo necesitamos con urgencia. Y no valen las comparaciones con los países vecinos. Nuestra realidad es muy propia nuestra. No se ha retirado a Cristina Kirchner porque no pueda candidatear. No, el pueblo ha cambiado, y aquí el pueblo también ha decidido otra cosa distinta, y habría que darle respeto a esa decisión popular. Yo creo que el MAS debe agradecer el referéndum, pero además yo creo que esto va a hacer surgir líderes nuevos y liderazgos fuertes, quizás en líderes que ya están asomando por el horizonte. No podemos predefinir ni podemos aferrarnos a preconceptos, a deseos, a angurrias que tenemos archivadas ya desde hace tiempo. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, gracias a don Álvaro Puente por los minutos, gracias Hugo Moldis por estos minutos, por brindarnos sus ideas, sus puntos de vista, para que nuestra audiencia y la gente saque sus conclusiones. Hugo, no, César, placer. Un gusto. Gracias por la visita. Cecilia, como siempre, un gusto haber compartido con ustedes el contacto nacional, además la posibilidad de que la gente pueda también escuchar todas estas ideas y sacar sus conclusiones. Sin duda alguna. Muchas gracias a don Hugo Moldis, un saludo hasta La Paz. Gracias don Álvaro Puente por habernos acompañado también aquí en Santa Cruz y generar este intercambio de criterios y este debate aquí en el programa, aquí a que no me pierda. Nosotros continuamos, es momento de separarnos unos instantes.